Bienvenidos a la clase de Big Data. Vamos a revisar algunos contenidos hoy día. Vamos a avanzar un poco menos porque estamos un poco adelantados en contenido, así que vamos a trabajar con un poco de teoría y luego vamos a ver algo de práctica. Em, Eso. Partamos entonces, voy a compartir pantalla y vamos a revisar. Si hay algún compañero que se me quede, me avisan, porque estoy concentrado acá en esta pantalla. Ya. Entonces, ya hemos llegado a la parte en la que vamos a tener que empezar a aplicar códigos y a entender un poco este tema de los datos. Hoy día vamos a ver el acceso a un repositorio de datos que estoy armando para ustedes para el curso. Voy a dejar buenas bases de datos para trabajar. En realidad, archivos en formato de CSV que ustedes van a poder cargar, procesar y trabajar como bases de datos. Em, Y les comento de qué se trata la unidad de aprendizaje en la que nos vamos en la que nos vamos a involucrar estas semanitas, esta y la próxima al menos. Vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con el procesamiento de datos. Es muy probable que esto lo hayan hecho siempre. O sea, generalmente ustedes les dan una actividad o tienen que resolver algún problema y esto siempre lo hacen. La única diferencia es que ahora lo vamos a ver de una forma súper estructurada, porque este procedimiento lo van a poder volver a aplicar para casi todo. O sea, sus trabajos de título, cuando estén trabajando, etcétera. A esto se le llama estrictamente preprocesamiento de datos, porque es la etapa previa. Pero nosotros le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto procesamiento de datos simplemente porque consideramos que no solo es la etapa previa y un tema de semántica, así que considéralo procesamiento y preprocesamiento como medios parecidos. De todas maneras, para el curso, los elementos importantes acá son, vamos a hablar acerca de la calidad de los datos, vamos a hablar de técnicas de limpieza de datos o por qué hay que limpiarlo, vamos a ver integración de datos, vamos a ver técnicas de reducción de datos, transformación de datos, y aun cuando el último elemento es como repetitivo porque es el proceso completo, les voy a explicar de qué se trata el KDD. Hoy día lo vamos a ver, que es una técnica de conocimiento o descubrimiento de los datos. Eh, que los últimos trabajos que hemos hecho estos años, y en los últimos trabajos de título también, y las últimas aplicaciones con empresas, es como muy relevante, ¿ah? Y lo hemos estado explicando. Antiguamente uno no explicaba mucho el tema técnico, sino que solamente hacía. Hoy día lo hemos explicado porque la gente ya empieza a entender un poco el procedimiento. Así que lo vamos a descubrir y lo vamos a ver. Ya, comencemos entonces. Eh, Comencemos a hablar de la calidad de los datos. Ya. Em, ¿De qué se trata un poco esto de la calidad de los datos? De que cuando nosotros realizamos algún tipo de procesamiento, algún tipo de análisis, siempre queremos contar con datos con la mayor calidad posible. No siempre se puede lograr, pero hay algunas técnicas, hay algunas sugerencias, hay algunos métodos que nos van a permitir llegar con datos que sean plausibles de utilizar para cualquier tipo de procedimiento. O sea, para el procedimiento que queremos realizar en realidad. En estas etapas tenemos varias preguntas. Por ejemplo, una, ¿es posible tener datos malos? Efectivamente, cuando nosotros hacemos preprocesamiento de datos eh, y estamos evaluando los datos, hay datos que podríamos determinar que son malos, pero eso de determinar que son malos o son buenos, lo vamos a ver hoy día. De todas maneras, esto lo voy a repetir un montón de veces. Siempre es importante tratar de entender por qué ese dato es malo, porque es muy probable que al entender ese comportamiento entendamos el problema. Así que, por ejemplo, cuando tenemos un conjunto de datos y algún dato está fuera de rango, y nosotros decimos para poder trabajar lo vamos a eliminar, ese eliminar, sin entender por qué, es justamente lo que no hay que hacer. Cuando se puede, en algunos casos simplemente no se va a poder. Ya. Entonces, ¿es posible tener datos malos? Claro que sí. ¿Por qué ocurren estas cosas?
¿por qué no siempre tenemos los mejores datos? ¿Por qué hay que preprocesar los datos? ¿Por qué hay que trabajar antes, determinar su calidad? Simplemente por la multiplicitud de fuentes de datos. O sea, en realidad nosotros hoy día ya no trabajamos solamente con un dato. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el tema de la inteligencia de negocio? Después hablamos del Big Data Analytics, o sea, inteligencia de negocios, Big Data Analytics. Y hablamos que en inteligencia de negocio teníamos un data warehouse, donde los datos estaban más o menos estructurados. ¿Por qué? Porque el problema de data warehouse, en realidad, lo que tratamos de hacer con eso, es que tratamos de colectar datos de distintas fuentes y los tratamos de almacenar en un repositorio común que tiene cierto estándar de acceso. Con eso logramos tener datos que tienen una estructura en la que podemos consultar y nos da cierta seguridad de que el dato al que le estamos haciendo consulta nos permite obtener algo significativo. Pero cuando pasamos al Big Data Analytics, aparecen estos conceptos de Data Lake y aparece esta multiplicitud de fuentes, o sea, muchas fuentes. No sé si multiplicitud existe, bueno, mejor. Existen muchas fuentes. Estas muchas fuentes que generan probablemente error en la carga de datos. Eso es normal. Ahora, ¿por qué hay muchas fuentes? Porque tenemos muchas bases de datos, tenemos muchos tipos de datos. Por ejemplo, tenemos fuentes, en este caso doy un ejemplo de fuente estructurada. Si solo fueran estructuradas, ya tenemos SQL, Postgres, Oracle, MySQL, etcétera. DB2, de IBM, etcétera. Entonces los datos provienen de múltiples fuentes de datos. Por ejemplo, incluso esta estructura, que son otras bases de datos. Pero no siempre las bases de datos almacenan datos, bueno, no siempre los datos se almacenan en bases de datos. Y por ejemplo, yo tengo datos que están almacenados en Excel, datos que están almacenados en Word, datos que están en PDF, en texto, en páginas web. Entonces, hay un proceso previo, que es este de tomar los datos, entender cuáles son coherentes, validar si son fiables y luego utilizarlos. Ya entendemos entonces por qué pueden haber datos malos, porque hay muchas fuentes de distintos tipos de datos. Un caso. Bueno, lo otro también es que en muchos casos los datos no están intrínsecamente incorrectos o no están malos. Simplemente lo que ocurre es que desde que se generó el dato hasta que el dato se recepcionó, es muy posible que podamos tener interferencias en el proceso. Lo que están viendo ahí se llama diagrama de Shannon, que es el diagrama de comunicación. Me imagino que esto se lo hicieron en la escuela, cuando le enseñaron el tema del lenguaje y eso, y le decían que había un emisor y un receptor. Entre el emisor y el receptor hay un canal. Ese canal transmite un mensaje, un código, y ese mensaje o código se ve afecto al ruido. Eso en general. Si yo, por ejemplo, les hablo a ustedes y mi internet no estuviese muy buena, ustedes van a empezar a escuchar con... Vamos a simular, por ejemplo, yo les estoy hablando ahora. ¿Me escucharon? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasó? No me resultó muy bien, pero ¿qué pasó? Que cuando yo les estaba hablando, simulamos que falló la red y lo que ocurrió fue que el mensaje que les transmití fue efecto a alguna especie de ruido. Y ese ruido hizo que el mensaje no llegara de forma apropiada. Lo mismo ocurre en los sistemas. Si yo tengo un emisor, tengo un receptor, el ruido que se genera a través del canal de comunicación hace que el mensaje se corrompa de alguna manera. Y ahí vamos a tener datos que probablemente no tengan la consistencia que necesitamos o simplemente estén erróneos. Entonces la transmisión es otro factor. Ya tenemos uno, o sea, distintos tipos de fuentes. El otro, la transmisión. ¿Qué otra cosa puede pasar? Imaginen que acá tengo una tablita en Excel y esa tabla representa datos. Un identificador, un nombre, un apellido, una ciudad. Entonces, tengo completos los datos, pero justamente para María Contreras no tengo la ciudad. Me falta ese dato. Entonces, en algunos casos, no es que los datos estén malos, sino que en algunos casos podría ocurrir que los datos estén incompletos. ¿Por qué? Por una falla humana, porque simplemente no estaba esa información, o por cualquier cosa. Y esto es muy general que ocurre en las bases de datos. O sea, no todas las bases de datos tienen todos los datos, y al estar los datos incompletos, aparecen algunas técnicas que uno puede usar.
Por ejemplo, técnicas como imputación de datos. Cuando es una ciudad y no tenemos ninguna idea, a lo mejor la única opción es mantener un null. Null o no hay nada, vacío, porque no hay cómo llenarlo. Pero, por ejemplo, si tuviésemos en lugar de nombre, apellido, ciudad, le agregáramos el campo edad. Hagamos el ejercicio. No, bueno, si hagamos el ejercicio aquí nomás. Ya, por ejemplo, vamos a agregar una tablita, un datito aquí. Vamos a agregar, por ejemplo, esta es edad. Si agregamos el campo edad, acá yo tengo 24. Bueno, lo voy a hacer así nomás. Acá tengo 22. Acá tengo 24 de nuevo. Acá tengo 23. Y esta no la tengo. Uno podría decir, voy a agregar esta acá. Uno podría decir si agregamos, por ejemplo, una columna edad y yo tengo para el primer registro 24, para el segundo 22, para el tercero 23, para el tercero 24, para el cuarto 23 y el último no lo tengo. Uno podría decir, bueno, tengo datos incompletos, entonces yo les comento que existen técnicas de imputación de datos y uno podría decir, ¿saben qué? Para tener la data completa y para poder procesar esto, yo le voy a asignar un dato. Uno podría decir, por ejemplo, que esa imputación de datos podría ser el promedio de los datos anteriores, la media aritmética, ¿cierto? Y uno dice, bueno, parece que es una buena forma de imputar. A veces, y muchas veces, y en la mayoría de los casos, entender los datos nos permite asegurar mucho mejor estos procesos. Por ejemplo, yo les digo que esto es una lista de alumnos de cierta carrera en cierto año. Y como están en cierta carrera en cierto año, la mayoría tiene o entre 23 y 24 años. Porque más o menos entraron al mismo tiempo, tienen la misma edad. Así que cuando yo hago esta imputación, yo hago el promedio, yo más encima sé que sí deberían tener como esa edad, yo estoy mucho más seguro de que mi imputación es correcta. Así que me aseguro y esos datos los puedo usar luego para procesar. Entonces, ahí hay técnicas que me permiten hacer eso. Bueno, ¿por qué los datos pueden estar incorrectos entonces? Distintas fuentes, ruido entre el emisor y el receptor, también los datos pueden estar incompletos. Por otro lado, en el procesamiento de datos, también pueden aparecer cosas como lo que hicimos recién. O sea, acá está con root, pero nos faltó edad. Por ejemplo, tenemos una base de data, una cantidad de datos, y esos datos los tenemos que procesar. Pero nuestro diseño inicial estaba incompleto y no le habíamos pedido la edad a todos, o el root a todos, por ejemplo, en este caso el root. Entonces, cuando nosotros completamos los primeros 5 registros, a nadie le pedimos el root, no lo tenemos. Y nos damos cuenta de que es importante y en nuestro proceso de análisis ahora agregamos el campo root. Y si se dan cuenta, en la tabla que está acá, el root aparece ya desde el número 6 al 7, porque del 1 al 5 no lo habíamos pedido. Entonces también podemos tener datos que no estén completamente correctos, porque justamente en el proceso de análisis nos dimos cuenta de que nos faltó algún campo, y eso lo agregamos después. No significa que tengamos que descartar la data completa. Algo podemos hacer con eso. Y es el tema en el que vamos a estar entreteniéndonos estas semanitas. Otra cosa que puede pasar. Lo otro es que independiente de los distintos tipos de fuentes, de la transmisión, los distintos tipos de fuentes dicen más relación con el tema de la lectura de los datos, que con que estén malos per se. La transmisión es porque se genera ruido. Los datos incompletos es porque ya se entiende, están incompletos. O el agregar nuevos campos al análisis también. Igual tiene que ver con completud de datos. Pero también nos puede ocurrir que los medios desde los que obtenemos los datos no son 100% fiables. No sé. A lo mejor, por ejemplo, estamos revisando la tendencia de comportamiento de compra y nuestros datos se basan en Twitter. Es muy probable que los Twitter que estemos revisando estén influenciados por cosas que no tienen que ver con la tendencia de compra. Y esos datos, como fuente de origen, no son tan confiables. O estamos leyendo noticias y, bueno, de 10 que revisamos, 4 son fake news. O sea, son noticias que no son correctas.
Por lo tanto, esos datos tampoco son 100% fiables. O simplemente estamos, por ejemplo, procesando encuestas y estas encuestas le hemos aplicado a gente que no tiene expertise en lo que le estamos preguntando. O sea, la respuesta que ellos dan puede que sea sinceramente de corazón, pero lo que nos están comentando no es fiable porque ellos no entienden incluso lo que le estamos preguntando. Entonces, muchas razones para que los medios por los cuales se obtiene la información no sean completamente fiables. Ahí tenemos otra razón por la que hay que también preprocesar los datos. Pero cuando hablamos de si los datos son buenos o malos, nos vamos a referir específicamente a malos cuando se cumplan algunas de estas condiciones. No en todos los casos. O sea, por ejemplo, cuando los datos son incorrectos, cuando los datos son ruidosos o cuando los datos son inconsistentes. Aunque lo vamos a ir viendo después, les voy a dejar una notita acá y les puse acá, buscar ejemplo para cada caso. ¿Cuándo los datos son incorrectos? ¿Cuándo los datos son ruidosos? ¿O cuándo los datos son inconsistentes? Eh, lo más probable es que lo hayamos visto y no se dieron cuenta, pero ahí hay tres elementos con los que vamos a caracterizar que los datos son malos. Ejemplo para cada caso, y eso queda como una tarita ahí para ustedes. En todo caso, si siguen mirando estos videos, lo más probable es que sí les vaya contando de qué se trata. Se me va a salir igual. No lo puedo evitar. ¿Para qué se emplea el preprocesamiento de datos? Es previo al procesamiento de datos. Nosotros hablamos de procesamiento en este capítulo porque terminamos con el KDD también. Pero como es preprocesamiento, es tratar los datos antes de usarlos. ¿Para qué se emplea? Se emplea porque la calidad de los datos es un elemento fundamental en el proceso de análisis. Independiente de que trabajemos con Big Data, independiente de que el volumen grande de datos, en algunos casos nos va a asegurar de que los datos que no sean correctos los vayamos identificando. Siempre es muy necesario que la calidad de los datos sea un elemento que tengamos que resguardar para que lo que entre tenga calidad con lo que sale. Justamente lo que viene acá, la precisión de lo que sale depende de lo que entra. Entonces se dice mucho en esta jerga garbage in, garbage out, o basura que entra, basura que sale. Al revés. Si yo coloco basura, yo obtengo basura. Entonces lo que yo busco es no obtener basura, es tener datos que sean coherentes para que mis salidas también sean más o menos coherentes. El 80% del trabajo que se hace, lo que se conoce como minería de datos, se realiza en esta etapa. Se le conoce esta etapa como minería de datos porque finalmente uno dice, estoy en una mina de oro y lo que tengo que hacer es picar la piedra para obtener el oro. Entonces, el trabajo previo es fuerte. Entonces hay un trabajo muy fuerte en esta etapa, que es procesar bien los datos y una vez que los tengo, bueno, ahí como avión, por la cantidad de algoritmos y técnicas que tenemos para trabajar. Pero necesitamos sí tener datos de buena calidad para poder procesar esa información. De buena calidad y en los estándares que necesitamos también, de ahí vamos a ver eso igual. Les presento el KDD, que es el proceso de descubrimiento de conocimiento de bases de datos, que en realidad tiene que ver con etapas dentro del procesamiento de datos que generalmente utilizamos, pero ahora la estamos definiendo de forma más formal. Para comenzar, por ejemplo, nosotros hablamos de fuentes de datos, que es el escalón más bajo. Si lo pueden ver acá con el mouse, esta es la parte de datos. Entonces nosotros tenemos datos, pero ¿qué datos tenemos? De todo tipo de datos. Generalmente cuando hablamos de Big Data Analytics, nosotros estamos pensando en que la cantidad de datos que tenemos es mucha. E incluso siempre tratamos de buscar fuentes exógenas a nuestro propio problema. ¿De qué se trata este concepto exógeno? Por ejemplo, si estamos procesando el tema de ventas, mejor les cuento un ejemplo. En el año 2010, 2009, como el 2009, ya hace tiempo ya, 2009. Como el 2009 me tocó una entrevista con un asesor de empresas de casinos de juegos. Ya, ese era el tema. Y este colega me preguntó qué pensaba de la Big Data para una empresa de casinos de juegos. Yo le decía, súper bien, Big Data. Consolida todos los datos que tenga. Pero además, te sugiero algo. Por ejemplo, eh, si empezamos a tener todos los datos de los usuarios que están dentro de un casino donde están jugando, sería súper bueno también en el histórico de mis datos almacenar la temperatura del casino y la temperatura que estaba fuera del casino.
y también la condición climática. Incluso si la tienes por hora, mejor todavía. Y yo le decía, mira, no sé si ahora la vamos a poder procesar, pero quizá en el futuro sí. Y me decía, pero justamente, esa es como la idea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empezamos a pensar en variables exógenas. Un casino tiene los datos de juego de la gente que coloca su dinero, de la gente que entra, pero las variables exógenas pueden ser, por ejemplo, el comportamiento climático, que no es parte del negocio, pero está vinculado de alguna manera. O a lo mejor tenemos que en los datos encontrar ese vínculo. Y lo que se nos había ocurrido era que quizá haya alguna relación entre si está lloviendo, hay más gente dentro de un casino juego. Si hay más calor fuera, hay más gente dentro de un casino juego. ¿A qué temperatura la gente juega más? Entonces, todas esas cosas podrían ayudar a mejorar el proceso de negocio. Así que los datos son una exploratoria inicial que es súper entretenida porque hay que imaginar mucho, pero finalmente uno, por ejemplo, se puede perder en el mar de datos. O sea, ya conocen el concepto de data lake y saben que hay repositorios de mucha data. Entonces lo que hay que hacer en esta etapa del KDD es que lo siguiente es fijarse un objetivo. Si yo, por ejemplo, tengo un conjunto de datos y estos datos yo los voy a utilizar para mejorar mi rendimiento del negocio, entonces ya empiezo a entender que hay cierta relación en eso y al fijarme un objetivo de datos, en la siguiente cadena, yo acoto el problema. Luego de tener todo esto más o menos acotado, viene la etapa de preprocesado de datos. Y el preprocesado de datos, por eso el preprocesado está por acá, lo que hace es tomar los datos de distintas fuentes, ver cuáles no tienen ruido, identificar la inconsistencia o la completud de los datos y finalmente darle un análisis a esto para tener datos de mejor calidad. Cuando ya tengo mis datos de mejor calidad, quizá hay etapas en las que necesito transformar esos datos. O sea, por ejemplo, eh, tengo las fechas, pero yo necesito saber cómo se comporta la gente el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Entonces, al campo fecha yo lo voy a transformar a día semana. Y con eso también voy a poder hacer otro análisis. Así que la transformación significa que desde mis datos yo puedo ver mis datos desde otra perspectiva. Al transformar mis datos y al tener mis datos ya listos para análisis, aparece el concepto de minería. Y la minería, que previo a aplicarla yo ya he procesado datos, empezamos a buscar relaciones, calidad, correlaciones. Cuando empezamos a hacer eso, pasamos a la siguiente etapa del estadio, que es la identificación de patrones. Es decir, nos damos cuenta de que los días lunes hay más ventas. Entonces hay una relación entre el día y las ventas. Y encontramos entender que hay patrones de comportamiento de datos. De los patrones podemos hacer predicciones y podemos hacer muchas cosas para llegar finalmente a obtener lo que llamamos conocimiento de los datos. Así que les acabo de contar todo el KDD. Y eso es como el curso. Se acabó. Fue muy rápido. Pero algo vamos a hacer. Bueno, KDD. Entonces lo vamos a volver a revisar y lo vamos a aplicar. Y les quiero comentar algo. KDD es una de las técnicas que hemos usado para todos los trabajos en los que hemos hecho el trabajo de título. Casi todos. Todo, casi todo. Si ustedes revisan las tesis que les dejé por ahí compartidas, hay un apartado de KDD. Porque justamente el KDD es el proceso más o menos natural, estructural y esquemático que nos gusta y que se entiende, que nos permite tomar la información y llegar hasta al uso. Independiente de lo que estén haciendo, un estudio de recursos humanos, un análisis de planta, un análisis de mercado, ver cómo se comportan las finanzas, el dólar, si por ahí hay alguien que está viendo eso, el tema de energía, lo que sea, siempre el análisis de datos parte desde el dato hasta la generación de conocimiento. Y el KDD es un elemento que podemos usar para estructurar todo este procedimiento. Si, por ejemplo, si les toca ver temas de título, les piden la metodología KDD está lista, ahí está. Ya. Seguimos. De las etapas del KDD, etapas importantes son la limpieza de los datos, la integración de los datos, la transformación de datos y la reducción de datos. Elementos que vamos a ir viendo también durante el curso y lo vamos a aplicar también con R, con técnicas de procesamiento. Pero antes de comenzar eso, ¿cómo estamos con la hora? Súper bien. Les voy a contar que de las primeras actividades que uno hace cuando trabaja con datos es tratar de describirlos. Hay ciertos métodos que me permiten describir a los datos que yo tengo.
además del tipo de datos. O sea, porque una cosa es que tenga un número, que tenga un carácter, que tenga una fecha. Hay procesos previos de descripción de los datos. A esto lo vamos a llamar resumen descriptivo de datos y se basa en identificar ciertas métricas de los datos que tengo. Se van a dar cuenta que las métricas son súper sencillas, cosas que ustedes conocen, pero es para darle una estructura. Las métricas, o las formas en que yo mido, se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades. Vamos a tener métricas distributivas, métricas algebraicas y métricas de tipo holísticas. En métricas distributivas es la forma en que se distribuyen los datos. Y eso se puede calcular por partes. Un grupo de datos se comporta de una manera, otro grupo de datos de otra manera. Las métricas algebraicas se pueden determinar aplicando funciones algebraicas. Promedio, por ejemplo. O métricas distributivas, también cómo se distribuyen, que las podemos convertir en una ecuación o fórmula. Y las métricas holísticas se calculan tomando en cuenta todos los elementos. A lo mejor está de más, pero les voy a contar que generalmente cuesta entender el concepto holístico. Y a mí me lo explicaron una vez, me salgo de la clase. Se lo voy a explicar igual, aunque no me lo pidan. Mi compañero está esperando. Y denme un segundito. Imaginen, por ejemplo, que voy a explicar los holísticos simplemente porque quiero. Imaginen, por ejemplo, que yo les pido seguridad. Yo les voy a decir que la puerta de su casa, sí, eso, vamos a jugar con eso. Imaginen que yo les pido que aseguren la entrada de su casa. Yo les digo, esa puerta que tienen en la puerta de su casa tiene que ser segura. Entonces, alguien mira la puerta y lo que hace es que le coloca una chapa, pero una tremenda chapa. Una chapa, pero ya como con 5 cerrojos. Una chapa para darle seguridad a la puerta. Una tremenda chapa. Con llave, con código, con retina ocular para poder entrar. Espectacular. Y esa es su forma de implementar seguridad para la entrada de su casa. Una super chapa en la puerta. El tema es que la puerta era de un terciado muy delgadito, una madera muy finita, tan finita que si yo la empujo fuerte, la rompo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, pienso en elementos puntuales como la chapa para agregar seguridad, lo que yo no estoy haciendo es tener un pensamiento holístico que cubra completamente el concepto de seguridad. Cuando yo les digo quiero seguridad en la entrada de la casa, en realidad yo me refiero a todo. Desde que la chapa y la puerta tienen que ser un todo, hasta incluso pensar en prevenir que ocurra algo, colocando luces afuera, limpiando quizás las áreas para que la gente entienda que hay gente que vive dentro, e incluso evitando que se produzca el evento. Entonces, el pensamiento holístico tiene que ver con incluir todos los elementos en el proceso para la toma de decisión o para la acción que se genere. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de holística, ya lo expliqué, que tenía ganas de contarlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de holística, hablamos de que se considera el conjunto total de elementos. Eso, simplemente eso. Ya, aquí estamos hablando de algunas métricas. Existen dos elementos que interesa conocer sobre el estado de los datos. Dos elementos importantes. Hay hartos más, pero estos son como los relevantes. Uno tiene que ver con la tendencia central y otro tiene que ver con la dispersión de los datos. Si yo tengo datos, yo quiero ver cuál es la tendencia, dónde están, cómo se mueven. Y lo otro es cómo se distribuyen. O sea, si yo tengo claro cuál es la tendencia y cómo se distribuyen, entonces yo ya tengo una descripción más o menos general de los datos. Esto es todo lo que han visto en toda la carrera, en todas las carreras y lo han visto en la escuela igual y todo. Esto no es muy distinto. Lo único es que ahora vamos a ver los datos de otra forma. Vamos a ver, imaginen una nube de puntos de datos. ¿Qué me interesa entender? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la, por ejemplo, de una recta por donde se mueven los datos? Por ejemplo. O cómo se dispersan, cómo se distribuyen. Esos dos elementos son importantes. Para las tendencias de los datos,
la tendencia central, yo tengo, por ejemplo, la media aritmética ponderada, la media ajustada, la mediana. Todo esto lo conocen y lo vamos a ejecutar y lo vamos a ver también. Y para el tema de dispersión, también vamos a ver qué cosas hay para dispersión de los datos. Ya. La medida de la tendencia central, media. ¿Qué es la media? La media es su promedio. Cuando usted saca el promedio de nota, eso es la media. Tengo la muestra o una observación x1, x2 hasta xn. Entonces tengo el valor de la observación x1, x2 hasta xn y eso lo divido por el n, que es la cantidad de elementos que tome para mis observaciones. Creo que no hay ninguna duda, eso es súper sencillo. ¿Cuál es la media de la tendencia central? En realidad, media aritmética ponderada. Y aquí yo siempre explico esto porque, o sea, igual entiendo que lo conocen, entiendo que lo saben, pero prefiero contarlo nuevo. Cuando ustedes, no sé si les ha pasado que están terminando el semestre o están por llegar a los exámenes y ustedes empiezan a ver, la primera nota valía un 30%, la segunda tenía un porcentaje de un 30% y la última un 40%. Entonces ustedes dicen, en la primera me saqué un 5, en la segunda me saqué un 4. ¿Qué nota necesito para no dar examen? Y ahí ustedes dicen, como la primera vale 3, entonces es esa por 0,3, más la otra por 0,3, más la que me tengo que sacar por 0,4. ¿Qué están haciendo ahí? Ahí están haciendo una media aritmética ponderada, porque finalmente le damos pesos distintos a las notas para sacar una media. Eso, nada más que eso. Ahí está la ecuación. X W1 por X1, que es el peso, W2 por X2, que es el peso, y multiplicado por el valor total de n. Ya. O sea, que hasta aquí nomás, porque eso lo vamos a ir viendo con ejemplos. Ya. 19. Tenía que haber llegado a las 18, pero me pasé en una. Les voy a dejar este completo para que lo revisen, porque hay temas acá que ustedes ya han visto. Entonces lo que yo quiero es que ustedes lo revisen, que me pregunten algo en clase y que lo veamos también de forma práctica. Ya. No hemos terminado. Esto hasta hoy día. Lo que pasa es que estamos adelantando un poquito porque estos temas los teníamos que haber visto en las siguientes clases, pero así vamos mejor, vamos más tranquilos. Voy a dejar de compartir acá. Ya. ¿Por qué no cierra? Ahí está. Bien, estimado alumno, lo que hemos hecho hasta ahora, hemos visto una pequeña introducción a los datos. Y uno de los temas que nos importa un poco es la calidad de los datos. Y lo otro es ahora es que estamos viendo una pequeña reseña de los tipos de datos, como un resumen, como una visión previa para poder entender cómo los vamos a poder procesar. Les voy a contar que después todo el procesamiento de datos o de la analítica de los datos es súper entretenido porque es casi como un arte. No hay como una fórmula donde uno haga siempre lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque en realidad el dato per se no es tan importante como la historia que lo envuelve. Después vamos a volver a tocar el tema, pero si uno entiende, por ejemplo, qué está midiendo, qué está analizando, uno puede darle interpretaciones diversas a los datos, aplicar una u otra técnica. Y ahí vamos a ver incluso que el R cuadrado que hacen cuando hacen las tendencias podría no significar nada. Vamos a conversar eso más adelante también. Voy a refutar un montón de temas, aunque entiendo que hay otras competencias que yo no tengo, pero yo hablo del punto de vista del volumen inmenso de datos, así que eso lo vamos a ver. Eh, Antiguamente uno se preguntaba, por ejemplo, que a ustedes le enseñan, o sea, también lo vamos a ver, que de una población, o sea, todos los chilenos, por ejemplo, para entender el comportamiento, uno hace una muestra de todos los chilenos y uno determina que hay un valor n que lo representa. Ese valor de la muestra podrían ser 100.000 personas, y esas 100.000 personas representan a todos los millones de chilenos. Después vamos a ver que hay técnicas para determinar el número, pero por ahora dejémoslo así. Y yo trabajo sobre esa muestra, sobre esos 100.000 a los que encuesto, a que les pregunto cosas y todo. Esa es la estadística y la estadística nos da muy buenas herramientas para poder validar que esa muestra es efectivamente representativa.
Cuando hablamos del mundo del Big Data, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿para qué vamos a sacar una muestra? ¿Por qué no trabajamos con todos los datos? ¿Con los 12 millones? Si de alguna forma podemos acceder a la información de esos 12 millones, usémoslos todos. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos la capacidad de procesar todos esos 12 millones. O de alguna manera podemos obtener la información de los 12 millones. O 14, o 15, o 17, cuántos sean. O 20. Estoy medio perdido con los números, pero en cantidad chilena. Solo es para ejemplo. Entonces, vamos a ver que vamos a preguntarnos cosas ahora. ¿Necesitamos trabajar con una muestra o nos enfocamos a todos los datos? Eso es Big Data. Y ahí cambia un poco el modelo. Ya. Dejemos eso hasta aquí y vamos a seguir evaluando y jugando un poco con los datos. Y ahora lo que vamos a ver es, voy a mostrarles R. Vamos a trabajar un poquito en R. Yo voy a tratar de agrandar la letra antes de compartir. Esperen. Ahí está. Un segundo. Acá la pillé. 18. Vamos muy grande. Denme un segundo antes de compartir. Preferencias. Interfaz gráfica. 14. Ahí sí. Ya, ahí está. Ya, entonces voy a compartir esto. Compartir pantalla. Ya, ahí está. Va, compartir solo la pantalla del... No, no, quiero compartir todo. Dejar de compartir. Esperen, cierra la pantalla completa. Ahí está. Ahí comparto la pantalla completa, perfecto. Ya, para que tengan todo. Un segundo. Ya. Bueno, primero les dejé un manualcito de cómo instalar R. Hoy día vamos a ver algunos trabajos en R, pero vamos a usar el R local, el que está en su equipo, para simplificar un poco las cosas. Más adelante vamos a trabajar también con el R que nos permite usar el Big Cloud de IBM para que puedan hacer algunas otras cosas. Pero por ahora vamos a usar esto. Es más sencillo y vamos a poder ejecutar algunas otras tareas de forma más simple. Inicialmente, ustedes pueden ocupar herramientas poderosísimas como RStudio, Anaconda u otras que integran más herramientas. Para simplificar todo, yo voy a usar solamente R, así. Nadie va a tener problemas en la instalación. Hay un manual de cómo se instala. Ustedes hacen siguiente, se instala. De todas maneras, si alguien tiene problemas en la instalación, el próximo jueves le voy a dedicar un poco de tiempo al que me pide ayuda. Igual voy a estar conectado de antes. Yo termino una clase a ver, tengo las 8, las 9. Termino una clase a las 9, así que voy a estar conectado, no sé, desde las 9:20, si alguien tiene consulta o cualquier cosa. Mejor me envía un correíto para que lo espere, para no estar esperando toda la mañana. De todas maneras, me pide ayuda si alguien tiene problemas con la instalación de R, que no debería hacer, dejé un video y es bien fácil. Ya, sigamos acá. Entonces tengo R y acá tengo la consola. ¿Qué les voy a contar? Por ejemplo, lo que haga ahora se los voy a dejar. Por ejemplo, num. En R yo puedo hacer cosas interactivas como 5 más 2. Yo sé que vieron R. Entiendo que esto lo han usado muchos. No todos, pero lo han usado. No importa. Quiero que me sigan. Vamos a ver que en R yo puedo hacer cosas interactivas en esta interfaz, en esta consola. Por ejemplo, 5 más 2 me da 7. En R yo también puedo sumar variables. ¿Cómo lo hago? No lo hago directamente así. No hago num igual a tanto. Lo que yo hago es que yo le asigno a las variables de esta forma. Num es igual a 5, por ejemplo, y ahí yo lo que hice fue asignar a número el valor de 5. Si yo, por ejemplo, hago num igual a 5.0, lo que yo estoy asignando es un tipo de dato, bueno, que ahora es 5.0 en realidad, pero es porque el tipo de dato ahora tiene decimal. Vamos a hacerlo con 5.1. Ahí es más fácil. Ahí sí. 5.1. En el caso anterior era un entero y ahora el sistema automáticamente
según a cómo yo lo genero, lo asigna como un float o un valor real, que en este caso es 5.1. Por ejemplo, yo también puedo hacer string, no, o texto. Texto va a ser igual a datos. Este es un string. También puedo asignar texto. Y si ahora veo que es texto, me muestra que es una string. Entonces, ya vemos que podemos asignar tipos de datos. Voy a cerrar acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Una de las cosas interesantes de R es que R me permite trabajar con vectores. Eh, y la definición de un vector en R es algo así como esto. Por ejemplo, si yo hago C 1, 2, 3, 4, 5, lo que yo tengo es un vector, que es un vector de una fila que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero pongo 8. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 8. Ahora, como en el caso anterior, nosotros habíamos creado una variable, uno podría decir variable C 1, 2, 3, 4, 8. Y ahora lo que yo hice fue que ya tengo una variable que es un tipo vector. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 8. Ahora, lo interesante de esto es que ya podemos empezar a mezclar cosas. Por ejemplo, yo podría decir que tengo un vector y este vector puede tener un string también. Ahí tengo 1, 2, 3, 4. Y este vector también podría tener contenido otro vector, que es la variable. Y esto yo lo podría asignar a vector 2. O vector le puse, vector. Y si lo veo, va, vector de nuevo, ahí. Perfecto. Y ahí tengo mezcla de datos. Ya. Para resumir, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto tipos de datos. Vimos que el num yo lo puedo asignar como un entero, lo puedo asignar como un real, lo puedo asignar como un string, lo puedo asignar o puedo crear un vector. Un vector se crea con esa sintaxis, una C, 1, 2, 3, 4. Y el vector puede tener otro tipo de datos, como por ejemplo también un string, o incluso otro vector. Y si los quiero ver, hago num. Ya. Entonces, en poquitas líneas hemos visto muchas cosas. Yo les voy a contar que mi primera experiencia en R fue correr algoritmos y no sabía cómo crear una variable. Entonces, por eso creo que partir por esta parte es súper importante. Y después aprendí, obviamente, que no es que haya costado tanto, pero en realidad uno parte aplicando código y en realidad la parte más simple es tratar de entender qué tipo de datos puedo tener en R. Así que por eso me pareció importante partir por acá. Lo otro importante es que ya pasamos tipos de datos. De todas maneras, tranquilos porque les voy a subir el archivo con estos ejercicios terminando la clase, listo, para que ustedes puedan correr con comentarios y con todo, ejecutar con comentarios. Con todo. Hay unas funciones en R que son bien interesantes, que se llaman matriz. Por ejemplo, se llama matrix, o sea, matrix. ¿De qué se trata matrix? Que yo les voy a contar esto. Matrix. Ah, esperen, me faltó explicarle esto. Si yo tengo un número, antes de la matriz, que lo vamos a usar para llenar la matriz. Yo tengo un número y yo digo, este número es 1, y yo hago num, me va a aparecer en mi dato un 1. Si yo, por ejemplo, digo que esto va de 1 a 10, y yo hago num, me va a aparecer mi vector de 1 a 10. ¿Por qué? Porque este dos puntos me permite jugar con incrementos.
Entonces yo podría hacer un incremento de 1 a 10. A ver, quiero probar una cosa. Funciona. Ya. Miren, el incremento, estas son herramientas súper útiles, ¿eh? Que simplifican la programación o el ejercicio. Si yo hago 1 a 10, yo tengo de 1 a 10. Si yo hago de 1, incremento 0.1 a 10, yo tengo... Ah, no me funciona. Por default es 1 nomás, entonces. No estaba entonces. No me hagan caso. Que será además, me confundí el lenguaje. Da lo mismo. Vuelta acá. Entonces, el incremento me va a servir para moverme de 1 en 1 entre un valor, entre rango de valores. Si yo hago de 1 a 10, nos movemos de 1 a 10. Si yo hago de 2 a 10, nos movemos de 2 a 10. Y así. Y de 5 a 10, de 5 a 10. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Me va a servir porque yo, por ejemplo, tengo una función que se llama matrix. Y esta función que se llama matrix me permite hacer algo como esto. Yo voy a llenar con valores del 1 al 9 para row 3, row, que son las filas, y columnas 3. Entonces yo les doy las dimensiones, 3, dije 3 y puse 2. Yo les doy las dimensiones de una matriz de 3 por 3 y les digo que la llene con valores del 1 al 9. Y va, a ver, matrix. Ah, me escribí mal row. Row, ahí sí. Ahí está. Lo que yo le estoy diciendo es que me cree una matriz de 3 por 3, acá, de 3 por 3, y que la llene con valores del 1 al 9. Entonces, me hizo una matriz de 3 por 3 y me la llenó con valores del 1 al 9. Perfecto. Un simple ejercicio. De todas maneras, si yo esto lo quiero asignar a una matriz, por ejemplo, matriz, eh, matriz, no, pues matriz con Z. Vamos a tener que pasar por un curso de lenguaje. Y ahora hago matriz, ya la tengo asignada, la tengo asignada en memoria. Lo interesante de todo lo que hemos visto ahora es que son varias pequeñas técnicas que les van a permitir mejorar el proceso cuando empecemos a trabajar con los datos. Vamos a partir con eso. Ya. Una de las cosas que me gustaría enseñarles hoy día es esto. Simplemente hemos visto tipos de datos, nada más. Y son bastante sencillos. Lo importante es que ya saben que la asignación se hace con la flechita. Valor. Y ahí con la flechita ustedes asignan. Listo. Y todo lo demás mezcla de lo mismo. Y miramos la función matrix. Hasta ahí, nada nuevo. Ah, y aprendimos a usar vectores. Si se dan cuenta, yo repito las cosas 3 veces a propósito. Así se les queda, se les queda, se les queda. Listo. Pero quiero que hagamos otra cosa. ¿Dónde estamos? Quiero que... Bueno, por eso quería compartir acá. Pregunta al curso. ¿Alguien tiene cuenta en GitHub? Acá. Les voy a sugerir, y también si necesitan apoyo, que de a poco vayan viendo de qué se trata GitHub. GitHub es un repositorio donde uno puede dejar código. Entonces, en este repositorio, yo tengo los cursos de Big Data, hasta ustedes acá, por ejemplo. Y acá yo tengo un repositorio donde voy a ir dejando bases de datos. En este caso, eh, tengo una que se llama Siniestro Tránsito Chile entre el 72 y el 2019. Esa base de datos yo la tengo disponible para que la podamos usar para el curso. ¿Qué es lo que les quiero enseñar hoy día? Cómo leer desde R esa base de datos en línea. Cómo ir a buscar la base de datos, traerla a su computador y procesarla. Porque en los siguientes casos que vayamos a ir viendo, en muchos, yo les voy a dejar los datos y los vamos a tener que procesar. Entonces, si por ejemplo entramos a GitHub, ustedes entran al curso, o sea, entran a mi repositorio, ustedes hacen clic ahí y van a ver todos los datos que están ordenaditos. Años, siniestros, fallecidos, graves, desde el año 72 hasta el 2019.
Cuando nosotros queremos leer los datos, nosotros podemos leerlos así, como una tabla, o en bruto, y en bruto es como lo necesitamos, o sea, sin procesamiento. Y eso es RAW. Si hacen clic ahí, ustedes van a obtener ahí los datos sin procesar, directo. Y esa es la URL que vamos a usar. Ahí está. Si se dan cuenta, se llama acá RAW, GitHub, User y todos mis datos, y ahí está la ruta completa. Les voy a enseñar a cómo se lee eso hoy día. Es súper útil esto que van a ver, porque no es tan fácil de encontrar en Internet. O sea, lo que les voy a entregar ahora es bien útil para trabajar y les va a permitir, incluso a mis tesistas, les estoy pidiendo que los datos de sus tesis los dejen en GitHub. ¿Para qué? Para que cuando alguien corra la tesis o la esté revisando, la pueda ejecutar directo y no tenga que estar buscando dónde están las bases de datos, no, esté todo en línea. Entonces, la idea de eso es que la puedan usar acá. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá yo tengo, primero, voy a copiarlo nomás. Acá, lo primero es que vamos a necesitar un paquete especial para poder leer los datos. Este paquete lo vamos a cargar con este comando, install package readd-r. Lo que va a hacer esto es que me va a decir que seleccione una fuente. Yo voy a colocar, por ejemplo, Chile. Y ahora va a comenzar a descargar los paquetes necesarios para la integración. Ahí viene, ahí viene. Ya. Eh, ¿Qué les va a pasar a ustedes cuando lo estén haciendo? Es muy probable que se demore algo más porque baja algunas dependencias. Yo ya lo hice antes, por eso me salió más rápido. Tengan paciencia porque parece en algunos casos que se pega. No se pega. Esperen un poco. Tengan paciencia. Vayan a tomarse un café y vuelvan. Va a terminar y lo va a instalar finalmente. Si hay algún warning que aparezca, déjenlo pasar. No pasa nada. Después de que bajamos el paquete, lo que hicimos fue bajar todos los archivos para procesar datos. Vamos a instalar una librería. ¿Cómo funciona esto de R? R es un código abierto que para hacer algunas cosas requiere otros códigos que otra gente haya hecho. Son contribuciones. Entonces la forma de instalarlo es a través de estos paquetes que uno instala. Una vez que el paquete esté instalado, uno tiene que en memoria decir qué librería del paquete va a usar. Así, paquetes, código de software, y después uno instancia librería o la llama. En este caso vamos a llamar a esta librería. readd-r que me permite leer. Me da un pequeño warning. ¿Por qué? Porque la versión de R en la que está es la 4.3, es la que está construida, que es la última. Yo tengo instalada la 4.2. Entonces voy a tener que actualizar mi R para que no me dé el warning. Pero por ahora no hay ningún problema y funciona bien. Mi R es el que está un poco desactualizado. Ya, y después lo que vamos a hacer es usar un comando que se llama, el comando se llama download file, que es para bajar el archivo que tengo en mi repositorio. Entonces, ¿cómo lo vamos a bajar? Aquí yo le doy la ruta del archivo y acá después le doy el nombre del archivo con el que vamos a trabajar. ¿Cómo lo va a llamar cuando se descargue? La ruta del archivo. Recuerden que la ruta del archivo era esta, que estaba acá. Entonces yo tomo esto, lo coloco acá, ahí, y después le doy el nombre del archivo de salida. Y yo le voy a dar este nombre, el mismo que está acá. Y se lo voy a colocar aquí. Listo. Ahí tengo el comando. Em, le voy a agregar un atributo a la función. Con esto sería suficiente para bajar el archivo. Pero yo le voy a agregar un atributo que les va a servir no para ahora, sino para que lo tengan para más adelante. Y es que yo le voy a colocar un modo de bajar. Y voy a decir que lo baje como archivo binario para que no procese ni interprete nada. Y le digo, esperen aquí. Ahí está. Le digo que el mode va a ser, un segundito, W. Ahí está. El modo va a ser WB para el que escriba y que sea binario. Listo. Con ese comando, ahí está. Yo ejecuté esto y bajé el archivo. Lo bajé a mi carpeta de trabajo local. Lo bajé. Ahora el archivo existe. Está en mi máquina. ¿Dónde está? Si yo voy a mi documento, ahí está. Siniestro Tránsito Chile.
1972-2019. Lo bajo, ahí lo dejo. Y ahora que ya está el archivo abajo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo que se llama data frame. Para la compatibilidad entre los distintos lenguajes y entre los distintos analistas de datos, generalmente se utiliza siempre una sigla muy parecida, que es que nosotros vamos a cargar un data frame. Y para data frame nosotros podríamos decir esto variable o lo que ustedes quieran, variable 1 igual a lo que sea. Nosotros en lugar de eso vamos a decir data frame. ¿Por qué? Porque se usa como jerga el data frame. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a bajar esta base de datos y la van a almacenar acá, usen DF. Podría ser DF1, DF2, DF3, de acuerdo a la cantidad de datos que están usando. En este caso va a ser DF porque tengo un solo data frame. Ya. ¿Y qué vamos a hacer con el data frame? Vamos a asignarlo. ¿Cómo se asigna? A ver, voy a copiar el comando que tengo acá para no escribirlo por la hora. Ahí está. Lo que voy a hacer es que voy a asignar a la variable df, que es mi data frame, el dato en formato de frame y voy a hacer un read CSV, o sea, leer un archivo separado por coma. Esto lo puedo usar porque cargué esta librería. Entonces ahora le doy ese nombre. De nuevo, lo bajé, tengo el nombre, puedo leer el data frame y ahora hago esto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Es que acabo de cargar la data en el DF y ya la tengo disponible en mi data frame. Por ejemplo, si yo quisiera ver en mi data frame los primeros campos de mi archivo, yo podría hacer un head, que es cabecera, y hago df, y ahí tengo mis primeros campos. Años, siniestros, fallecidos. Y lo entretenido es que ya está, la bajamos de internet, la cargamos y la tenemos en memoria. Si yo quisiera ver mis últimos archivos, yo hago tail df, y obtengo mis últimos archivos. Y si yo quiero ver todo, voy a hacer un view data frame. Y el view me muestra casi como igual un Excel. Queda bien lindo. O sea, para mí, para ustedes también. Y ahí tengo todos mis datos. Ya. Eh, Otra cosa interesante es que, por ejemplo, los encabezados, el año, siniestro, fallecido, yo podría, por ejemplo, querer ver todos los años de mi base de datos. Entonces, si quiero ver todos los años de mi base de datos, yo podría decir, ¿sabe qué? Quiero acceder y acá puedo usar el signo peso a todos los años. Y si hago eso, me muestra todos los años. O sea, acá me genera una fila, un vector con todos los años. Ahí están todos los años. Si yo quisiera ver, por ejemplo, quiero ver los siniestros, tengo todos los siniestros. Interesante porque con el peso puedo acceder directo. Ahora, si quieren acceder a los siniestros y no con el signo peso, sino al campo, yo puedo hacer esto también. Y accedo ahora, en lugar de una fila, al vector. Bueno, lo voy a hacer con los años para que sea mejor. Años. Y ahí tengo los años. ¿Sí? Están todos los años. Está el 2000. Tenía el 2019. Está bien, perfecto. Otra cosa interesante es que si, por ejemplo, yo quiero tener, por ejemplo, si hago df año, yo obtengo un solo campo. Si yo quiero tener, por ejemplo, df año, pero quiero acceder solamente a los primeros 5, yo puedo hacer de 1 a 5. Va, espera, coma. Ahí sí. Si yo quiero ver, por ejemplo, de 1 a 5, puedo hacer que me muestre los primeros 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quiero que me muestre desde el número 10 al 15, al 25, obtengo del 10 al 25. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero que... Voy a sacarle esto. Si quiero ver... no solo quiero la columna del año, sino quiero la columna también de siniestros, yo lo puedo llamar como un vector. Le pongo el C, le pongo siniestros, creo que se llama. Bueno, no, ¿cómo era el nombre? Olvidé. Quiero ver la cabecera, porque no me acuerdo el nombre. Era siniestros. Sí, era siniestros.
Entonces, C, siniestro. Me faltó poner eso. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy mirando ahora? Veamos hasta los primeros 10. Estoy mezclando todo lo que podemos. Y ahí tengo. Saqué los primeros 10, del 1 al 10, de la columna año y siniestros. Año y siniestros. Y si quiero, por ejemplo, agregar los fallecidos, coloco como acá, coloco fallecidos. Ahí está. Y tengo años, siniestros y fallecidos. Eso, más o menos eso. Y esa es como la punta del iceberg. Y hasta ahí nomás. Yo creo que les voy a dejar un ejemplo de trabajo con listas para que ustedes jueguen un poquito, que es este ejemplo. Y eso lo prueban ustedes. Y de ahí lo conversamos igual en la próxima clase. ¿De qué se trata esto? Yo les preparé este documento donde le puse la mayor cantidad de comentarios posible. No está lo mismo que vimos en el video, pero muy parecido, para que ustedes lo puedan tener y lo puedan usar. Ahí lo tengo que corregir porque hubo un errorcito. Ya, eso es. Y creo que eso sería por hoy día. ¿Alguna consulta? Lo que acabamos de ver hoy, buena profe, gracias. Ya, lo que acabamos de ver hoy es una pequeña micro introducción. Variable, jugar un poquito con las variables y lo más importante, aprender a cargar los datos. Ya vamos a ir haciendo esto en las próximas clases. Lo otro es que tienen tiempo ya de cargar su R. No es necesario que me sigan interactivamente en la clase porque después pueden ver el video. Es mejor que se concentren y que me pregunten qué estoy haciendo. Ahora, si lo quieren ir viendo interactivo, también súper bien, ningún problema. Instalen el R. No les voy a pedir ahora el RStudio para que simplifiquemos el proceso, así es más simple instalar y todo. Y les voy a preparar todo como para que lo hagan sencillo acá. Después vamos a seguir con en Notebook, donde tengo documentos más estructurados, pero partamos primero con esto, que creo que es más académicamente, para que lo entiendan, me gusta más. Así, simplemente porque me gusta. Ya. Terminamos la clase y coloco... No, no voy a dejar grabado para los que necesiten ayuda. Tengo algunas preguntas. Su profesora Astrid, o sea, su profesora, su compañera Astrid, me dice, no entendí muy bien lo que hay que hacer en la pregunta 5 del desafío 1. ¿Lo puede explicar nuevamente, por favor? Pregunta 5 del desafío 1. Es la última, ¿cierto? ¿Es la que tiene que ver con las tres etapas? Sí, ya. Bueno, les comento que en esa, en general, ustedes tienen que imaginar cualquier empresa. O sea, si conocen una bien, si no, bueno, imaginen una, busquen datos en internet como ustedes quieran. Puede ser la empresa o un departamento de la empresa, o un área más pequeñita, por ejemplo. La primera cosa es que ustedes van a imaginar que ustedes les van a sugerir o van a proponer una migración al dato de esa empresa, que tiene que ver con el llegar en algún momento a tener Big Data Analytics, o sea, Big Data para todo. Lo que se estila y lo que les demostré es que la primera etapa es proponer logros tempranos. Esto que llamamos estos quick wins, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no van a usar este ejemplo, ¿eh? Así que este se quema. No, es igual. Si a alguno no se le ocurrió, me dice nomás, profe, yo estaba haciendo eso. Si, si yo tengo una empresa que es una roticería chiquitita, una pequeña roticería, y las personas que atienden toman nota en un cuaderno, por ejemplo, en un cuaderno, y más o menos funciona. Entonces usted podría decir, ¿saben qué? De ahora en adelante, ustedes van a anotar en un Excel, y en un Excel que yo se los doy formateado. Entonces, cuando hay venta, van cargando la datos en el Excel. ¿Qué es lo que ocurre? Que ustedes con ese Excel rápidamente pueden crear reportes y tener unos gráficos que después le muestran al dueño de la empresa. Abdiel está haciendo un ejemplo similar. Bueno, le va a servir. Listo con eso. Quick wins. O como ustedes lo quieran mejorar, mejoren las redacciones, ustedes lo hacen. Siguiente etapa. En la siguiente etapa ya hay un tema de que todos consideran que es necesario. Entonces, como ya es necesario, empezamos a estructurar un poco el proceso. Vamos creciendo.
y ahora quizás le vamos a meter un código estándar a todos los productos. Y ahora todos saben que eso es importante y lo tienen que hacer, y en algún momento todos se dan cuenta de que eso es relevante para la estadística, y ya, los que venden, los dueños, todos lo ven como súper importante. Pero partió con un quick wins que era una cosa chiquitita, y ustedes lo llevaron a la empresa y les cambiaron la forma de pensar. No hay Big Data acá, no hay Big Data, pero sí hay un tema de que les cambiaron la noción al dato. Entonces, ¿qué viene en la última etapa? En la última etapa ustedes van a ver que hay unos escalones. Bueno, en la etapa segunda hay una cosa que dice visión. ¿Por qué? Porque la visión de la empresa es la que nos vamos a enfocar para que esto funcione. Ya, ustedes ahí lo vinculan como ustedes quieran. En la tercera, sí estoy grabando, está grabando. No, no importa si lo dejé grabado, no se preocupen. Sí, da lo mismo. Para los compañeros que no vinieron. Y en la tercera etapa, lo que se busca es la consolidación de esto en la empresa. Que de alguna manera esto ya se vuelve parte de la empresa y hay que mantenerlo. Significa que incluso hay que volver al comienzo. Y esto llegamos a la última escalón y ahí yo les mostré etapas de la consolidación. Entonces ustedes pueden decir ahora logramos llegar al, no sé, al tema de que la gente aprendió. Logramos llegar a tal etapa o logramos llegar a la última que es el Big Data Analytics. Y ahí yo les mostré ejemplos. No es taxativo eso, pero es más o menos entender del nivel. ¿Y qué ocurre desde esa etapa? Desde esa etapa, además de consolidarlo, hay que pensar en la mejora continua y hay que volver al comienzo y buscar otros quick wins y así seguir procesando para que la empresa en algún momento llegue a estar orientada completamente al dato o que lo utilice dentro de sus procesos para enriquecer lo que hace. Esa es la idea. Ustedes propónganme esta historia, cuéntenmela con sus palabras, etapa uno, etapa 2 y la última etapa. Díganme dónde está más o menos y cómo podrían sugerir mantener eso. Ojo que esto que están haciendo ahora les va a costar un poco, pero cuando estén trabajando, esto lo van a hacer todo el rato. O sea, en cualquier etapa, en cualquier área del negocio en la que estén trabajando, en cualquiera, ustedes van a trabajar con estos modelos. O sea, se los doy firmado. Y si ahora les cuesta porque es un ejercicio raro de entender, cuando estén trabajando van a estar todo el rato pensando en eso. Cómo lograr este quick wins, cómo hacer que todos se interesen en lo que ustedes hacen, cómo consolidarlo y seguir avanzando hasta llegar a una etapa la mejor posible para el desarrollo de la empresa, pero en este caso con la orientación al dato. Yo creo que ahí les expliqué lo más posible de lo que de esto. Como les conté a no sé si está bien, señorita Astrid, ¿quién me preguntó? ¿Usted? Ya, perfecto. ¿Por qué pasó esto? Porque algunos compañeros también me pidieron una reunión para contarles lo mismo. Es porque en las clases no me preguntan. Pregúntenme en clase, si no hay problema. Yo les cuento y quedo esperando que me pidan más cosas. Así que en adelante me preguntan nomás y no hay ningún problema. Profe, Ya, profe, dígame. es que lo mismo que estaba diciendo de la pregunta 5, Ujú. como que se puede realizar con cualquier dato, por ejemplo, no sé, con la asistencia, una cosa así, Con cualquiera, como, cualquiera, ay, cualquiera. Si yo les, no sé porque, si les conté a ustedes ejemplos tan así como datos de si están limpios los baños. Que ya, en una empresa con la que yo me vinculé, hacían una encuesta y alguien iba a ver los baños para ver si estaban limpios. Y ese dato después se usaba porque funcionaba como un indicador de rendimiento para pagar más o menos sueldo a la gente. Y se medía como calidad de servicio. Entonces sirve para cualquier dato. Todo sirve. Después hay que darle una vuelta en el uso que le damos en la empresa nomás. Ténganse fe. Si me van a entregar cosas buenas, si me importa lo que... Redáctenlo bien nomás, pues no, no ortografía y eso. Em, ¿Alguna otra consulta? Ya, parece que estamos. Entonces, estimadísimos y estimadísimas alumnos y alumnas, que, que me importan mucho. eh, lo que vimos hoy día de R, bueno, empezamos a ver el tema de los datos y vamos a seguir hablando de eso. Todo lo teórico lo vamos a ver práctico. Lo que vimos hoy día de R es súper elemental, o sea, no es que sea súper elemental, también tiene su complejidad, pero es inicial y les voy a pedir que lo repitan, que revisen el video y que lo ejecuten. Les voy a dejar el código para copiar y pegar, así que no les va a costar nada. Miren, vayan cambiando el código, prueben. Eh, Vamos a ir avanzando así de a poco, hasta que van a terminar, probablemente, no, no estoy seguro porque no es el objetivo, pero quizá corriendo una red neuronal en R sin ningún problema. Y van a entender al menos los parámetros, sin ningún problema.
Pero la idea es que vayan de a poco, porque si dejan esto para después hacer todo al final, no van a ejecutar código, no van a entender qué hacer. Entonces yo les pido que de a poquito lo vayan haciendo, no va a ser ningún trauma, y van a aprender y van a ser todos felices. Y yo también. Ya, eso. Ya, me voy a quedar. Termino entonces de grabar.